Los hombres que se perciben como de gran valor son algunos de los hombres más buscados del planeta. Pero, ¿qué los hace tan diferentes? ¿Qué separa a un hombre que se considera de gran valor de un hombre que se considera de menor valor? La diferencia, por supuesto, es el código. ¿Cuál es el conjunto de reglas que siguen los hombres que hace que se los perciba como de alto valor, tan raros o como de gran demanda? Si tienes alguna duda al final, deja un mensaje en la sección de comentarios. Sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. Y todo comienza con, número 1. Los hombres de gran valor juegan un juego diferente. Esta es fácilmente una de las cosas más importantes que debe comprender porque tiene el potencial de cambiar por completo la forma en que ve el mundo y cómo se evalúa a sí mismo. Ya sea que te des cuenta o no, todos los hombres del planeta usan una de 3 estrategias para llamar la atención de las mujeres. Y como es el caso con cualquier otra cosa en la vida, la estrategia que elijas tiene un gran impacto en los resultados que obtienes. Veamos algunos. Estrategia A. Lo que la mayoría de los hombres usan para llamar la atención de las mujeres es simplemente hacerse amigos de ellas primero. Y luego, a partir de ahí, eventualmente tratar de transformarse en algo más. Esta estrategia consiste básicamente en utilizar mucho de su tiempo y energía, pero en realidad no garantiza nada para los hombres que lo usan. Estrategia B. Consiste en pagar por cosas o ofrecer a una mujer tus recursos, lo que tampoco garantiza nada. Los hombres que compiten por la atención de las mujeres utilizan una de las estrategias o una combinación de estas 2 estrategias, principalmente porque son fáciles. Todos tenemos un suministro ilimitado de atención que podemos brindar a las mujeres y la mayoría de nosotros podemos conseguir un trabajo fácilmente si queremos brindarles recursos. Entonces, considerando todas las cosas, estas son las 2 estrategias principales que la mayoría de los hombres usan para cortejar a las mujeres porque son las opciones más fáciles y de menor esfuerzo. Estrategia C. Es la estrategia que utilizan con más frecuencia los hombres que se perciben a sí mismos como los que tienen más valor. Por un lado, tenemos muchos hombres que están realmente desesperados por obtener algún tipo de atención de una mujer y que básicamente quieren vender su alma para conseguir lo que quieren. Por otro lado, tenemos hombres que tienen un valor mucho mayor porque juegan de manera diferente y porque compiten en un nivel diferente. Imagina que estás junto con otros 99 chicos y 10 mujeres en una habitación, y todos los chicos compiten usando la misma estrategia. ¿Qué te haría sobresalir de los otros 99 chicos? ¿Cómo puedes competir haciendo exactamente lo mismo que hacen todos los demás? La mayoría de los chicos, y la gente en general, tienden a comportarse como ovejas y simplemente siguen lo que hacen los demás. La mayoría de los hombres ofrecen regularmente sus recursos o todo su tiempo y energía a cambio de un poco de atención de una mujer que les gusta. Entonces, cuando las mujeres conocen a un hombre raro o un hombre que compite en un nivel diferente, realmente no saben cómo reaccionar. Lo que generalmente resulta en atracción por este nuevo hombre diferenciado que han encontrado. Camine por cualquier calle y verá miles de Hondas y Toyotas en cualquier dirección que mire. Las empresas que fabrican en masa estos automóviles compiten ferozmente entre sí, siempre recortando los precios y tratando de ofrecer más valor que las otras empresas con las que compiten. Esto es excelente para las personas que compran automóviles, pero no tanto para las empresas. Si tomamos el mismo escenario y lo aplicamos a hombres y mujeres, los compradores de autos serían mujeres y los autos serían hombres. Pídale a cualquier mujer, en cualquier lugar, que elija entre un Honda, un Toyota o un Mercedes. Notarás que 95 de cada 100 mujeres elegirán el Mercedes porque se destaca y tiene un valor percibido más alto que los demás. Los fabricantes de automóviles como Ferrari ni siquiera tienen que competir con fabricantes como Honda o Toyota, y eso les da una gran ventaja. Este es básicamente el concepto que se aplica a los hombres de alto valor, porque estos hombres simplemente juegan el juego de manera diferente. Y en lugar de competir con todos los demás que generalmente ofrecen a las mujeres su tiempo, atención y recursos, estos hombres simplemente usan una estrategia diferente para que, al final del día, realmente no tengan que competir con la mayoría de los otros hombres. Es mucho más fácil ganar cualquier cosa en la vida cuando tienes menos competidores en tu contra. ¿Por qué un hombre querría competir en un mercado de hombres que usan exactamente la misma estrategia? Si quieres saber cómo desarrollar las cualidades y habilidades de los hombres de alto valor, te dejaré un enlace aquí en la primera descripción del video. Número 2. Los hombres de gran valor no se dejan impresionar fácilmente. Un montón de chicos están impresionados por cualquier cosa pequeña y puede causar todo tipo de problemas que realmente no quieres para ti. Si eres el tipo de persona que queda inmediatamente y visiblemente impresionado en el momento en que ve algo,
¿Qué crees que le dice eso a la otra persona? Si entra en un concesionario y ve el auto que siempre ha querido, y deja en claro que es el auto de sus sueños, que está completamente asombrado con él y que hará absolutamente cualquier cosa para conseguirlo, la persona a venderle el auto inmediatamente usará esto para extraerle más dinero. Muchos hombres ven a las mujeres de la misma manera, donde están casi hipnotizados por algo tan simple como la belleza física. En la mitología, una sirena es una criatura que es mitad pez y mitad mujer, que se sienta en las rocas del océano, atrayendo a los marineros a la destrucción con la dulzura de su música. Todos los hombres somos como marineros, entonces lo que tienes que preguntarte es, ¿vas a dejar que cualquier mujer te arruine el barco o vas a seguir navegando? Una gran proporción de hombres hoy en día, jóvenes y mayores, se impresionan fácilmente con las mujeres y todo lo que hacen, ya sea su belleza física o la forma en que actúan con ellas. La diferencia aquí es que los hombres de alto valor simplemente no lo hacen. Dado que los hombres de alto valor no se impresionan fácilmente, nunca parecen estar demasiado ansiosos o desesperados, como es el caso de la mayoría de los otros hombres. Toda mujer del planeta sabe muy bien el poder que tiene su apariencia física, y saben que al combinar esto con un poco de comportamiento seductor, tienen el poder de poner a la mayoría de los hombres en un estado casi de trance. Los hombres que no se impresionan fácilmente, paradójicamente, encuentran que al ser menos impresionados por otras personas, no parecen groseros, por el contrario, parecen ser más valiosos, más difíciles de conseguir y más atractivos. Número 3. Un hombre de gran valor no persigue, atrae. Si observa cualquier publicación en las redes sociales que muestre a una mujer hermosa posando seductoramente, verá que 8 de cada 10 comentarios en la publicación son de hombres que alaban a la mujer o dicen lo atractiva que es. Los hombres de todo el mundo están constantemente persiguiendo a las mujeres y, en algunos casos, eventualmente pueden ganárselas, lo que puede resultar en algo así como una relación a largo plazo. Pero lo que tienes que entender es que incluso en los casos en que la búsqueda del hombre tuvo éxito, finalmente no fue así, porque al perseguir a la mujer, lo que ha hecho el hombre es establecer desde el principio que la mujer vale más que él, que es lo mismo que tirar todo tu poder. La mayoría de la gente sabe que la primera regla de negociación es estar siempre dispuesto a retirarse. Si le dice a un vendedor cuánto quiere un automóvil que tiene, ya ha perdido la negociación del precio. Esto también es cierto cuando se trata de mujeres. Si le muestras a una mujer lo interesado que estás desde el principio, lo mucho que te gusta o lo atractiva que crees que es, ya has perdido el juego incluso antes de empezar a jugar. Es parte de la naturaleza humana querer lo que no podemos tener, y las mujeres no son una excepción a eso. En la mitología griega, había un hombre llamado Apolo que era un joven increíblemente guapo con un cuerpo perfectamente esculpido e incluso un cabello asombroso. Pero al mismo tiempo, Apolo nunca parecía tener una mujer. Así que aquí tienes a un hombre con un cuerpo increíble, muchas habilidades increíbles como la capacidad de tocar diferentes tipos de música e incluso la inmortalidad. Apolo tuvo menos suerte que cualquier otro dios griego cuando se trataba de mujeres, simplemente porque no entendía el concepto de atraer en lugar de perseguir. La mayoría de los hombres en estos días están constantemente persiguiendo mujeres o persiguiendo algo que las mujeres tienen para ofrecerles, como atención, validación u otras cosas. Y lo que todos estos tipos tienen en común es una vibra de desesperación. Cuando eliges perseguir a las mujeres en lugar de atraerlas, terminas pareciendo uno de los millones de otros hombres que están perdidos en el desierto tratando de poner sus manos en cualquier pequeño sorbo de agua que puedan encontrar. Al igual que las redes sociales, nuestro mundo se está convirtiendo en un lugar lleno de gente y con cada nueva persona que nace, otro competidor potencial entra en escena. Así que si quieres hacerte notar, tienes que sobresalir de los demás haciendo algo diferente. Los hombres de alto valor hacen muchas pequeñas cosas de manera diferente a la mayoría de los otros hombres, y cuando se combinan, son todas esas pequeñas reglas o códigos que siguen los que los hacen destacar. Las mujeres se sorprenden y confunden cuando encuentran a un chico que no parece desesperado dispuesto a aceptar cualquier sorbo de agua que pueda conseguir. Las mujeres básicamente esperan que la mayoría de los hombres comiencen a perseguirlas por defecto, ya sea enviando muchos mensajes de texto mostrando interés en ellos o dejando cumplidos constantemente en sus publicaciones en las redes sociales. Pero los hombres de alto valor hacen las cosas de manera un poco diferente y viven con un código diferente al de la mayoría de los hombres. Y eso es precisamente lo que hace que otras personas los perciban como más valiosos que el promedio. Y si te gustó este video, si el contenido te ayudó de alguna manera, deja un me gusta aquí en el video y suscríbete al canal que tiene mucho contenido para ayudarte a ser un tipo superior al promedio. Me quedo aquí.
Gracias por mirar y hasta el próximo video.